El dogo español tiene una historia que se remonta a la época de los romanos. Originalmente, fue utilizado como perro de guerra y de caza mayor. A lo largo de los siglos, esta raza ha evolucionado para convertirse en un excelente compañero y guardián. Fueron parte de la milicia de romanos, visigodos, alanos y celtas en la península ibérica, y a través de los siglos, clave en la conquista de América. El dogo infundía terror y desmembraba enemigos. Desde que hace 30.000 años el hombre domesticó a los lobos convirtiéndolos en animales domésticos, comprobó que por su instinto depredador eran muy útiles para la caza. En ese momento, el ser humano se apercibió que si los lobos perros servían para atacar a bisontes y venados, también podían servir para atacar a otros hombres enemigos, y fue aquí donde se originó el perro de guerra. Perros y caballos combatieron juntos en los campos de batalla desde la antigüedad. Pueblos como los sumerios, los asirios, los babilonios o los persas los usaron profusamente. Aristóteles describió su morfología y en aquella época los griegos los denominaron molosos porque fueron introducidos por Molosia, una región al nordeste de Grecia. Los celtas, para compensar su oligantropía o falta de hombres para la guerra, porque sus comunidades sociales no eran muy numerosas, comparadas por ejemplo con las de las legiones romanas, llevaban a la guerra a los esclavos y a las mujeres. Las mujeres iban a la guerra con una espada o una lanza en la mano derecha, mientras que con la izquierda hacían una correa con un perro de guerra. En la batalla de Bercelas en el 101 a.C., un contingente de mujeres celtas cimbrias con sus perros derrotó a una unidad romana. Desde aquel momento, el cónsul Cayo Mario, que fue el gran reformador del ejército romano y creador de las legiones como las conocemos hoy en día, incorporó a los perros de guerra en sus ejércitos, que fueron denominados canis pugnax, o perro de lucha. Tras la caída del Imperio Romano y la irrupción de los alanos en Hispania, este pueblo emparentado con los sármatas, además de una excelente caballería, traían consigo unos perros de guerra de origen moloso. Ambas especies eran fundamentales para estos pueblos orientales y germánicos migrantes que se desplazaban con sus familias en seres y ganado. Cuando avistaban al enemigo, los hombres con sus caballos se dirigían a su encuentro, dejando los carros, las familias y los animales, incluidos los perros de guerra, con un retén de guerreros para protegerlos. Si las circunstancias lo requerían, los perros pasaban a la vanguardia del ejército. Cuando los visigodos expulsaron a los vándalos y a los alanos de la península ibérica, los primeros no tenían perros de combate, pero adoptaron los canes de los alanos, a los que dieron su apelativo alano, que utilizaron profusamente en la caza y en la guerra como habían hecho sus anteriores amos. Algunos de estos perros alanos acabaron mestizándose con los canis pugnax que habían dejado los romanos, originando una nueva raza, ligeramente más grande, que hoy se denomina dogo español. Dogos y alanos fueron utilizados durante la Reconquista contra los sarracenos, porque la Iglesia prohibía el uso de perros en las guerras entre los reinos cristianos, porque la muerte causada por las mordeduras de un perro se consideraba una muerte infamante no digna para un cristiano. No así para los infieles. Pero fue en la conquista de América cuando se utilizó con gran intensidad el arma canina, para compensar la inferioridad numérica de las huestes de conquistadores. Algunos cronistas presentes en aquellas expediciones han relatado que habían visto cómo un alano seccionaba con sus fauces el brazo de un indígena. Los mexicas y otros pueblos mesoamericanos no conocían los perros de guerra, porque tan solo tenían unos perros pequeños sin pelo que utilizaban como alimento y que en la actualidad se denominan perros de los aztecas. Para ellos, el dios de la muerte Xolotl, de forma canina, conducía a las almas al más allá. Por ello, ver a los españoles con sus grandes perros les hacía creer que el dios de la muerte se había aliado con ellos. En muchas ocasiones no se atrevían a enfrentarse a ellos. En algunos relatos los indios habían llegado a decir que los perros de los españoles tenían los ojos rojos, un rasgo característico en muchos ejemplares de dogo español. Los indios se quedaban aterrorizados cuando oían el gruñido de los perros. En función de sus características morfológicas, se emplearían para unos menesteres u otros. Los perros más ligeros y de tipología más corredora se utilizaban para la caza mayor, y los más corpulentos y cabezones se empleaban en labores que requerían más potencia o fuerza de parada que resistencia.
donde, cómo y cuándo comienza a seleccionarse sistemáticamente hacia una u otra tendencia y bajo uno u otro nombre, es algo difícilmente descifrable. Entonces se hablaba de tipos. El concepto de raza es mucho más moderno en materia canina, y bajo ese concepto de tipo coexistían distintas morfologías con determinados rasgos comunes. Las denominaciones más genéricas de este tipo han venido siendo alanos, presas, dogos, perros de toros, alanos carniceros, chatos, etc. ¿Por qué unificar bajo la denominación de dogo? Se trataba de utilizar un nombre que reuniera una serie de requisitos: contar con aval histórico en número e importancia de referentes, nombre genérico e identificable con estas morfologías, evitar connotaciones polémicas relacionadas con peligrosidad y evitar localismos o alusión a funciones obsoletas o demasiado restrictivas. Resultado de todo ello, la denominación de dogo es la que mejor engloba el concepto de moloso ibérico. Contamos con la definición de dogo por la Real Academia de la Lengua. Nuestros dogos influyeron directa o indirectamente en el resto de razas emparentadas. Existen manifiestos de la Corona de Aragón para el envío de dogos españoles a Nápoles. El gobernador de Cuba refiere la entrega de presas españoles a la Armada Británica para el control de cimarrones. A Inglaterra se exportaron profusamente. En Alemania, recrearon al extinto Bullschweizer a través del boxer cruzando un bulldog con una perra de presa llamada Flora de clara ascendencia hispana. Basta mirar los primeros boxers de finales del 19 para ver el parecido de la raza germana de aquel periodo con nuestros rústicos chatos autóctonos. El número de referencias es incontable. El origen del proceso de recuperación del dogo español empieza en la década de los 80, con el inicio de la recuperación del alano, ya se contempla la existencia de distintas tipologías y tendencias. Entonces se utilizaban los términos tipo, línea o tendencia ganadera, FIES, tipo cazador, como etiqueta diferencial, la fusión de alanos o presas con perros villanos del terreno, perros ligeros de pastoreo y corte lupoide, daba un híbrido polivalente que conservaba el atavismo de los perros de agarre, pero con la chispa y resistencia de los pastores. De ahí nace el villano de las encartaciones, un derivado del alano en su versión más ligera. El alano español se estandariza orientando su selección hacia un tipo intermedio. El proceso concluye con el reconocimiento oficial de la raza en el año 2003 por parte de la Real Sociedad Canina de España. Con la recuperación del alano, era previsible el tributo que pagarían los tipos extremos, marginados a una presencia meramente testimonial en relación directamente proporcional a la fijación del alano intermedio. Bajo este panorama, nuestros últimos reductos de dogos se verían abocados a su extinción como raza potencial o, en el mejor de los casos, relegados a tendencia dentro de la moderación impuesta por el estándar del alano. Afortunadamente, seguían naciendo individuos de este tipo en las camadas de alanos. Algunos criadores han seguido utilizándolos como reproductores ocasionalmente, y aunque solo fuera buscando complementariedad, esos genes han seguido ahí. Otros criadores han tenido la valentía no solo de seguir utilizando alanos en esta tendencia, sino de hacerlo buscando fijar dicho tipo en lugar de complementarlo. Gracias a esto, el proyecto de recuperación del dogo español, partiendo de la base genética del alano, es una realidad. En la actualidad encontramos los núcleos poblacionales más importantes de la misma en España, especialmente en el sur del país, en la región de Andalucía y Noruega. España cuenta con el club de referencia de la raza y el más importante a nivel mundial. La esperanza de vida promedio de un dogo español es de 8 a 10 años. Sin embargo, con los cuidados adecuados, algunos perros pueden vivir hasta los 12 años o más. Es importante proporcionarle una alimentación equilibrada, ejercicio regular y revisiones veterinarias periódicas para asegurar su bienestar y longevidad. Esperamos que este video te haya brindado información útil. Un saludo a todos. Larga vida a los perros.